pero nosotros hacemos a propósito esto de ir y volver, de nos vamos o sea, nos vamos a hidrato, volvemos, qué sé yo, lo hacemos a propósito, no para que ustedes se salgan mambiados de la clase, lo hacemos para que en la clase misma puedan ir relacionando y puedan ir entendiendo la materia, porque esa es la finalidad de la materia, ¿sí? O sea, si ustedes en un examen oral, porque en un choice a veces no nos damos cuenta de esto, si en un examen oral recitan de pe a pa la glucólisis, pero después, o sea, no saben relacionar estas cosas que estamos nombrando ahora, y no, o sea, el objetivo de la materia no está cumplido, ¿sí? Así que por eso es importante. Y después, nada, obviamente que esto es difícil, pero bueno, al menos ya no esperen que estamos pensando, porque nosotros desde este lado es muy difícil la comunicación en la virtualidad también. Bueno, listo entonces. Seguimos. ¿Alguna duda? ¿Nada? Sí, ¿cuál era la excepción? Ah, muy bien, ¿cuál era la excepción? Bien, que igual nosotros no lo damos, pero por lo general la oxidación de ácidos grasos son ácidos grasos de cadena par o impar que oxida el organismo, las células. Par. Par, muy bien, par. Bueno, los ácidos grasos de cadena impar, después cuando vean beta-oxidación, por ahí me adelanto un poco, cuando vean beta-oxidación, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena impar terminan dando como producto, una vez que se oxida todo, dan como productos, vieron que se van, ¿cómo es? Cortando en unidades de 2 carbonos, que son los acetil-CoA. Si es un ácido graso impar, ¿sí? Va a terminar dando un acetil-CoA y un ácido graso de 3 carbonos, ¿sí? Que es el propionil-CoA. Ese sí podría llegar a ser sustrato, o sea, gluconeo, porque se puede transformar en succinil-CoA y ahí puede llegar a generar, digamos, precursor para el gluconeo, ¿sí? Pero eso es la excepción, no es lo que sucede normalmente porque oxidamos ácidos grasos de cadena par, ¿sí? Pero si ustedes les preguntan, ¿ácidos grasos son precursores de gluconeo? No. Ahora me llegan a decir en un final, bueno, sí, pero si es un ácido graso de cadena impar y pasa esto, bueno, me caigo de... Pero bueno, si no lo saben, no importa, tienen que saber que no son precursores para el gluconeo, ¿sí? Bien, Seguí, eso lo Tommy, si sabía. querés. Bueno, seguimos. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la lipasa hormonosensible. Está activa desfosforilada por acción del glucagón, hidroliza los 3 triglicéridos al igual que la lipoproteína lipasa, pero se diferencia en estado fisiológico. Se encuentra activa fosforilada por acción de la insulina, o si se encuentra activa, induce la síntesis de triglicéridos. Empezamos por la A. ¿Qué piensan? No, está activa fosforilada. Activa fosforilada, bien, ya está. Descartamos bien, rápido. ¿Sí? Importante esto, fíjense. La B. Es esa. Sí. Esa es la correcta. Bien, es esa la correcta. Después la vemos. La C. Se encuentra activa fosforilada. Hasta ahí bien, lo que decía Noé. Por acción de la insulina. Mal. Por acción de Claro. La insulina que vi activa, en este caso, que es la contraria a la Lipogénesis. Bien, ¿y qué enzima? la lipoproteína lipasa. ¿Cómo? Lipoproteína lipasa. Lipasa. Dijeron lipogénesis, la síntesis de nuevo, piensen, ¿cuál era la enzima? La acetil-CoA carboxilasa. Es, bien. No está mal lo que dijeron, o sea, Claro. activa la lipoproteína lipasa, pero esa lipoproteína lipasa no es la contraria, digamos, de la lipasa hormonosensible. ¿Qué es la lipoproteína lipasa? Para el kilomicrón, para degradarlo. Muy bien, es una lipasa que degrada lipoproteínas, ¿sí? Siempre los nombres de las enzimas te dan una pista, así que lipoproteína lipasa
degrada lípidos de lipoproteínas, no solo de los kilomicrones, sino también de las VLDL, ¿sí? Entonces, está bien, la insulina induce a esta lipoproteína lipasa, ¿sí? No tiene activación por fosforilación de fosforilación la lipoproteína lipasa. Está bien lo que dijeron, pero Tommy se refería a otra enzima, que es la que dijeron después, que es la de síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Que es la acetil-CoA-carboxilasa. Muy bien. Y la D, si se encuentra activa, induce la síntesis de triglicéridos. Justamente lo contrario. La inhibe. La inhibe, muy bien eso, o sea, la inhibe la síntesis y estimula la degradación. Siempre va a pasar una de las dos cosas en general. O está sintetizando o está degradando. Nuestro cuerpo es constantemente eso, arma y desarma. ¿Bien? Entonces siempre tienen que pensar, si hay insulina, hay menor cantidad de glucagón. ¿Sí? Sí, y así, con todo. Siempre una vía u otra. Bien. Entonces, como dijimos, como digo siempre, la insulina activa desfosforilada, ¿bien? Y el glucagón va a estar activo fosforilada. Fosforila la reacción, ¿bien? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Lo que vimos en la clase anterior, ¿sí? Fíjense la importancia de que lo que se diferencia del estado fisiológico, ¿bien? En ayuno y saciedad. En saciedad, yo voy a utilizar los triglicéridos de la dieta, ¿sí? Después de todo este proceso que vimos en la clase anterior, cómo los vamos degradando poco a poco, formamos de vuelta el triglicérido, pasa por vía linfática, con los kilomicrones, y cuando llega a la sangre, ¿sí? Actúa la lipoproteína lipasa y lo que hace es romperlos y generar ácidos grasos, ¿sí? Que van a tener distintos destinos. Uno, de vuelta, formar triglicéridos, la lipogénesis en el tejido adiposo, los puedo utilizar directamente como sustrato energético o para la síntesis de lipoproteínas, ¿bien? Y a su vez el glicerol, bueno, todas las otras vías, ¿bien? Es importante. Y después, en el ayuno, ¿sí? Esta es la misma foto que la anterior. Llega a la hormona hiperglucemiante, es lo mismo nada más que es otra foto. Llega la hormona hiperglucemiante a este receptor, ¿sí? Estimula la proteína G por medio de energía, fíjense que necesito un sustrato energético para esto, estimula la adenilciclasa, ciclo este ATP, ¿sí? De vuelta lo mismo. La proteína quinasa activa a la lipasa hormonosensible y ahí empiezo a degradar, ¿sí? Fíjense cómo saco un solo ácido graso y me queda diacilglicérido. Entonces después tiene que llegar otro ATP para que me quede monocilglicérido. Y después ahí termino, ¿bien? Entonces, es importante esto, ¿bien? Diferenciar una y otra, porque son similares, nada más que la diferencia es que una es en saciedad y la otra es en ayuno, ¿bien? ¿Qué pasaría si actúa la insulina acá, en esta vía? Es en saciedad. En esta, la que dice acá abajo de ayuno. Si llega la La va insulina, a desfosforilar Inhibe. y necesitamos que esté Desfosforila. fosforilada. Sería. Claro, la inhibe. bien, lo que hace, ¿sí? Es, llega la insulina por acá, fíjense, la fosfodiesterasa, y convierte este ATP, en vez de ciclarlo, lo convierte en 5'-AMP. Esto hace que quede inactivo. Entonces, si no está ciclado, no puedo activar a la proteína quinasa. ¿Bien? Entonces llega la insulina y lo transforma en esto, el AMP cíclico. Entonces esto es inactivo. ¿Bien? Entonces todo este proceso se deja de dar. Y se empiezan con las otras vías, ¿bien? De saciedad. Importante eso. ¿Algo más, Noé? Eso sería inhibición primaria, ¿no? ¿Primaria? No usamos primaria, usamos inhibición secundaria, no. No, Porque no, en el no, video, nada porque para en el video agregar. aparecía eso, por eso preguntaba. Inhibición primaria, la verdad que no lo escuché. ¿En el video de Lucentini o el video de Cintia? No, no recuerdo cuál. Porque Ah, tengo como que la insulina es la de la inhibición primaria y después lo que le pasa a la fosfodiesterasa es una inhibición secundaria. bueno, por ahí tiene que ver con que esto es una cascada, ¿sí? Los receptores siempre es toda una cascada de
en situaciones que van pasando. Viste que el AMP cíclico es como un, ¿cómo se dice? Segundo mensajero. Bueno, segundo mensajero porque antes hubo algo que transformó de ATP a AMP cíclico y ese es un segundo mensajero que va a ir a activar, en este caso, bueno, la proteína quinasa A, ¿sí? Debe ser que las hormonas, tanto la insulina como el glucagón, es lo primario, lo primero que pasa, se unen al receptor, ¿sí? Eso debe ser primario. Después sucede esta cascada, que en el caso del glucagón es que de ATP se activa la adenilciclasa y forma el AMP cíclico, segundo mensajero, y sigue. Pero sí, debe ser eso, calculo. Bien, y algo que les quería preguntar. Fíjense que yo puse acá, el ayuno únicamente, esta vía, la lipasa hormonosensible, va a estar activa en ayuno. ¿Era en el ejercicio la otra? Tipo, si estás haciendo ejercicio o estoy en otra. Sí, también. Piensen que de alguna forma uno termina, por ejemplo, si haces actividad física con déficit calórico, con todo lo que vos quieras, los otros factores, terminás perdiendo grasa. Y quizás no haces un ayuno muy prolongado, entonces no tiene nada que ver. Claramente que el cuerpo va a sacar energía a otros sitios, a pesar de que esté en ayuno de saciedad. O sea que es importante también entender que nada es blanco-negro, y no es que esta vía solo va a estar activa en ayuno y todas estas en saciedad, sino que depende, ¿sí? Depende, la frase del nutricionista, depende. Pero es así, va a depender. Algo más no. Y en el caso del ejercicio, la hormona va a ser el que va a activar esta lipólisis. ¿Quién va a ser? Que se va a unir al receptor. Adrenalina. Perfecto, muy bien. En ese caso no va a ser el glucagón, ¿sí? Uh-huh. Muy bien. Bien. Porque de vuelta lo mismo. Además de que tiene que obtener energía, esta adrenalina por eso es hiperglucemiante también. Porque ustedes piensan, yo estoy haciendo ejercicio. Mis tejidos tienen que empezar a utilizar glucosa para obtener ATP finalmente. Eso hace que mi glucemia empiece a bajar. Tengo que recuperarla de alguna otra forma. Yo puedo utilizar energía, pero mi glucosa está descendiendo en sangre. Y hay tejidos que únicamente pueden utilizar eso. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Inducir una hormona que me suba la glucemia y a la vez genere energía. Adrenalina, noradrenalina. Por eso que está muy relacionado también con el estrés, el ejercicio. Para el cuerpo es estresante estar haciendo actividad física. Las hormonas que libera. ¿Bien? Entonces la adrenalina y la noradrenalina inducen a la glucemia y ¿qué más? Tipo, ¿qué otra cosa dijiste, Tommy? Que terminan activando toda esta vía y por lo tanto pueden degradar los 3-triglicéridos y después beta oxidación y obtener ATP con la cadena respiratoria. O sea que es como que tiene una doble función. El glucagón es lo mismo, nada más que en el ejercicio vas a liberar adrenalina, noradrenalina. Pero bueno, importante todas estas relaciones ir pensándolo, porque al fin y al cabo todo va teniendo una lógica. Eso es lo bueno ¿Puedo que hacer tiene. una consulta, Tommy? Sí, De la enzima, la fosfodiesterasa, sí. relacionada a la inhibición de esa enzima. En el video habían dado un ejemplo de la cafeína y la teofilina, ¿no? Y ¿estos se usan para inhibir la lipólisis o estimula la degradación de lípidos o la inhibe? ¿Cómo sería eso? Mira, lo que yo tengo entendido fuera de esto, a ver, también agregando algo, porque yo tengo entendido que puede estimular la lipólisis, la cafeína. Por eso hay gente que, por ejemplo, hace cardio en ayunas, te dice, y consume cafeína antes, pues supuestamente acelera. No sé, no, esto es algo que yo sé por fuera. Sí, actúan, digamos, a nivel de esa fosfodiesterasa, la cafeína, como que inhibe a esa fosfodiesterasa, ¿sí? Actúa a ese nivel. Pero después en cuanto a suplemento, a si se usa en deporte o en ejercicio o en algo así, la verdad yo mucha experiencia no tengo. Pero después está la clase de ejercicio, que creo que es la semana que viene,
y seguramente ahí Cintia, que sabe más del tema, por ahí hace algún comentario al respecto. Pero sí, como dice en el video, actúa a nivel de esa enzima. Pero ¿actúa inhibiéndola o activándola a la fosfodiesterasa? A la fosfodiesterasa, en realidad, la tendría que, la inhibe, entonces hace que aumente el AMP cíclico. Sí, yo Claro, tenía sí. notado eso. Que inhibe Sí, la inhibe, enzima claro. que inhibe la lipólisis. Sí, así tal cual, igual creo que está en el blanco también está esa misma información. Pero sí, la inhibe. Gracias. Igual, profe, yo ahí tengo anotado que siempre va a ganar la hormona. ¿Cómo sería eso? O sea, siempre el primer mensajero sería, porque el segundo mensajero sería el AMP. Entre la cafeína Sí. y una hormona, y la hormona va a tener seguramente mucha más acción, seguro, eso seguro. Sí, eso seguro. Sí, eso lo dijeron en la clase también. Ah, profe, yo tenía una consulta de... me olvidé lo que te iba a preguntar antes. Ay, ¿de qué era? Ah, de la lipoproteína lipasa. Que dijiste que actuaba con la BDLL también, ¿no? O sea, no solamente con los kilomicrones. Sí. Ah, porque yo tenía entendido que se encontraba con los kilomicrones y ahí los degradaba. ¿Y cuándo se encontraría con los BDLL? Con las BLDL. Sí. La lipoproteína lipasa está, digamos, en los capilares de tejidos que son extrahepáticos, ¿sí? Están pegadas en el endotelio. Entonces, cuando pasa alguna de estas lipoproteínas, si estamos en un estado postprandial, lo que mayor se va a degradar son los kilomicrones. Va a haber mucha más concentración de kilomicrones, entonces esa lipoproteína lipasa, ¿sí? Va a actuar más que nada sobre los kilomicrones. Después de todo el metabolismo del kilomicrón, que ya lo vimos en la clase pasada, tenemos el metabolismo de las BLDL. Las BLDL, ¿qué función tienen? De transportar triglicéridos también, ¿o no? Bien, pero los kilomicrones son los triglicéridos que vienen propiamente de la dieta, las BLDL son los triglicéridos que se sintetizaron en el hígado, y son endógenos. Entonces, esas BLDL, ¿sí? Que salen del hígado, ¿sí? Tienen la función de llevar esos lípidos a otros tejidos. Entonces, sucede lo mismo que sucede con el kilomicrón. Esas BLDL viajan por la sangre, ¿sí? Y en los tejidos que son extrahepáticos, donde vayan a ceder estos ácidos grasos que se necesiten, va a actuar la lipoproteína lipasa. Hace lo mismo. De nivel ácidos grasos, el kilomicrón. Exactamente lo mismo, nada más que la lipoproteína lipasa, digamos, adiposa, la que se encontraría en el tejido adiposo, en realidad es la que está más inducida por la insulina, ¿sí? Decimos en general, pero en realidad la del tejido adiposo es la que más está inducida por insulina y la que va a captar más ácidos grasos cuando estemos en saciedad. Pero hacen, digamos, es lo mismo lo que sucede en kilomicrones que lo que sucede en las BLDL en la primer parte de su metabolismo. Se degradan triglicéridos para captar esos ácidos grasos por los tejidos que los vayan a utilizar, ¿sí? Bueno, muy bien. Bien, seguimos. Bien, ¿cuál es el objetivo de la beta-oxidación? Degradar los triglicéridos del tejido adiposo para obtener ácidos grasos y glicerol. ¿Qué dicen? No, esa no, porque degrada ácidos grasos, no Bien, triglicéridos. listo. Descartada. Degradar los triglicéridos, listo. Ya mirá cómo descartaron el choice, la primera. Le hicieron 3 palabras y la descartás. Obtener acetil-CoA, el cual puede ser transformado en glucosa, actuando como regulador de la glucemia en momento de ayuno. No, porque necesitábamos piruvato y no podemos tener la reacción inversa. Bien, ya está, descarto. ¿Cómo la descarto? El cual puede ser transformado en glucosa, listo, no. Complejo piruvato deshidrogenasa,
piruvato acetil-CoA, al revés no. Después, generar coenzimas oxidadas, NADH y FADH2 para degradar en la cadena respiratoria. No, porque eran reducidas, ¿o no? Reducida. Sí, y además que la beta-oxidación, o sea, claro, Claro, no es hay la principal parte, función. sí, genera, después vamos a ver que genera una parte acetil-CoA y también genera coenzimas reducidas, ¿bien? Las dos cosas. Y, por descarte, degradar los ácidos grasos para obtener acetil-CoA y por medio de la cadena respiratoria generar ATP, ¿bien? Eso va a ser la función principal, pero también, ahora vamos a ver que genera estas coenzimas reducidas y las utiliza en la cadena de transporte de electrones y todo. ¿Bien? ¿Alguna duda de las opciones? No. Fíjense así, o sea, es importante eso en el choice, no ir a la correcta siempre, sino también ir descartando las otras y con una justificación. La primera yo ya sé que es lipólisis. Me está hablando de beta-oxidación. La segunda, el complejo de la piruvato deshidrogenasa. La C, coenzimas reducidas. Ya está. Entonces, bueno, eso es lo más importante. Bueno, lo había puesto acá. Bueno, ¿cuáles son los pasos de la beta-oxidación? Esto es importante. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es pensar, ubicarnos en el mapa, bien, de la célula. Vamos a tener, por un lado, la mitocondria y por otro, el citosol, ¿bien? Nosotros lo que tenemos que lograr es que este ácido graso ingrese a la mitocondria, ¿bien? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, afuera en el citosol, va a ser activarlo para poder modificarlo, ¿bien? Entonces, para yo activar el ácido graso, tengo que gastar una molécula de ATP, tengo que gastar energía, ¿sí? Y por medio de una tioquinasa obtengo acil-CoA, ¿bien? Eso es lo primero. Tengo el ácido graso, lo activo con una molécula de ATP, por una reacción catalizada por una tioquinasa, y obtengo acil-CoA, perdón, acil-CoA. ¿Esto quedó claro? Tomé una consulta. Sí. Yo no entendí bien porque en el TP hay una pregunta, dice, ¿por qué el ácido graso necesita activarse como primer paso antes de oxidarse? ¿Por qué sería Para poder modificarse después. Fíjate que después, acá en este segundo paso, forma un complejo acil-carnitina. Tiene que tener la capacidad de poder modificarse. Además, fíjate que nosotros tenemos el ácido graso, suponete el palmitato de 16 carbonos, que es par. Para poder modificarlo, yo tengo que gastar energía. ¿Por qué? Porque yo ¿qué voy a terminar haciendo? Degradarlo. Al final lo estoy cambiando, no va a terminar siendo el mismo. ¿Bien? Este ácido graso va a desaparecer y voy a tener acetil-CoA, voy a tener unidades más chicas de carbonos. ¿Bien? Para Entonces, poder para yo modificarlo poder después hacer en eso, la lo mismo. mitocondria. ¿Cómo? Para poder modificarlo después en la mitocondria con la beta-oxidación sería. Claro, después con todo el proceso. Algo que también tienen que tener en cuenta es, si suponete, cuando yo, en el momento de síntesis de la clase anterior, cuando yo creaba, hacía la síntesis de nuevos ácidos grasos, yo también, por otro lado, tengo que crear otros ácidos grasos, ¿bien? Que es importante. ¿Y cómo lo hacía? Agregando desaturasas, ¿sí? Que lo que hacían era colocar dobles enlaces en ciertas cadenas carbonadas, y eso hacía, me creaba un ácido graso distinto. O lo mismo, si la tenía que hacer más largo, en vez de 16 carbonos, 18, 20, lo que necesita el cuerpo, ese tejido. Y todo eso lo tengo que hacer con gasto de ATP. Y de vuelta a este proceso. Capaz no lo explicamos, pero si ustedes se fijan en la clase está eso, ¿sí? Es importante que para yo modificar un ácido graso lo tengo que activar sí o sí. Ya sea para degradarlo o para crear un ácido graso más largo, con dobles enlaces, como sea. ¿Bien? Tome una consulta, porque en una de las clases dice que se usan 2 para activar y en otra dice que se usan 1 para activar. Y en total gastaría, o sea, en una dice que gasta 129 y en otra 130. ¿Nos quedamos con 130? Bien. Sí, me acuerdo que ahí había está. pasado eso el año pasado también, sí. Estoy acá, pero no sé, me habían tocado el timbre, perdón. Mira, a mí, no sé qué opinás vos, ¿no? Pero ¿Cómo fue la pregunta? Así. porque sí, me acuerdo que el año pasado Eh, hay esta Lo hay que sucede es lo siguiente, que en la primera reacción
de activación del ácido graso, vieron que dice AMP y pirofosfato, ¿sí? O sea que ahí ustedes dicen se consume una unión de alta energía, pero en realidad después ese pirofosfato, ¿sí? También se hidroliza, porque está la enzima esta pirofosfatasa. Se hidroliza significa que se rompe en otros y separa los dos grupos fosfato. O sea que en realidad se consumen dos uniones de alta energía, ¿sí? No una sola, ¿sí? Por eso lo van a encontrar como 129, porque se restan dos uniones de alta energía, ¿sí? Pero bueno, puede ser que en algunos lados lo encuentren como uno, ¿m? Pero son dos uniones en realidad de alta energía que se rompen, ¿sí? En primera instancia, ¿sí? Esto como, yo estoy señalando en el cursor como si estuviera yo compartiendo la pantalla. Primero de ATP a AMP, ¿sí? Y después ese pirofosfato que quedó también se hidroliza, ¿sí? Y eso también implica una liberación de energía. ¿Bien? Por eso dice 129, seguramente por ahí la clase de Cintia. Más allá de Esto es eso, en la con la activación, cantidad ¿no, de profe? miles de millones de ATP que se generan por día, no va a ser la diferencia, uno más, uno menos. Entonces, es algo insignificante. El número al final va a depender, el número va a depender del ácido graso que degrademos, uno. Porque con la cantidad de acetil-CoA y carbonos y todo que terminamos generando. Eso también es un aproximado. Claro. O sea que Incluso no es importante nosotros, saber el resultado final. O sea, no a van a ver, preguntar eso. es importante, pero no sé, si vos decís en un oral 130 o 129, bueno, está bien. A lo sumo, no sé, la persona que te toma te dirá ahí en realidad 129, pero bueno, está bien. Si vos me decís, no sé, 36 moléculas de ATP, que es lo de la glucosa, y no, está mal, ¿sí? Entonces, nada, hay que tener criterio, ¿sí? Más que nada, o sea, lo dice que está mal, ¿por qué? Porque si vos decís 36 moléculas de ATP, no estás razonando todo esto que sigue. Pues si vos razonás, genero 8 acetil-CoA, que después los degrado en la cadena respiratoria, bueno, ya ahí tengo 96. Y así, ya si lo vas pensando, más o menos llegás al número. Ok. Claro, Esos dos saber, ATP es en la activación del ácido graso, ¿no? sí, esos dos ATP que estamos restando es la activación del ácido graso, lo que yo explicaba recién. Nada, acá también les mostramos a propósito de cuántos ATP genera la oxidación de un ácido graso y cuántos ATP genera la oxidación de una molécula de glucosa, ¿sí? Porque acá está la diferencia de por qué los hidratos de carbono me aportan 4 calorías por gramo y los lípidos me aportan 9 calorías por gramo. O sea, no es algo que porque es así, porque lo sabemos de memoria. O sea, esta es la explicación, ¿sí? Primero porque un ácido graso tiene muchos más carbonos en, digamos, carbono e hidrógeno para oxidar que la glucosa. La glucosa tiene 6 carbonos, un ácido graso mínimamente 16 carbonos estamos oxidando, y además los ácidos grasos están más reducidos que una molécula de glucosa. Entonces, si están más reducidos y cuando lo oxido me va a dar seguramente mucho más ATP, ¿sí? Entonces, ahí está la explicación. Y mismo, Es también algo mucho que pueden más. relacionar es la síntesis de nuevos ácidos grasos. Por ejemplo, para hacerla gastamos 23 ATP, ¿sí? Y terminamos generando un ácido graso. El problema y la gran diferencia, que es lo que dice Noah, es que lo hacíamos a partir de hidrato de carbono, menos cadenas carbonadas. Entonces, por eso también gastamos menos ATP para crearlo, ¿sí? Siempre tiene una lógica. Nada, igual es un dato color. Bueno, segundo paso. Una cosita más, también lo de los ATP, obviamente que es importante, pero es como un aproximado. Incluso nosotros en la cátedra con la cadena de transporte de electrones tomamos que los NADH dan 3 ATP y el FADH2 da 2, y no recuerdo si creo que en el blanco dice 1,5 y 2,5. Bueno, sí. Es más o menos un aproximado, ¿sí? Bien, segundo paso, bien.
este ácido graso lo tenemos que meter en la mitocondria, de alguna forma. Entonces, para que este ácido graso modificado, llamado acil-CoA, ingrese a la mitocondria, bien, necesitamos de un transportador. En este caso, la carnitina, ¿sí? Carnitina aciltransferasa 1, es la que se va a encargar de formar un complejo con este acil-CoA que se va a llamar acilcarnitina e introducirlo dentro de la mitocondria. Bien, ahora vamos a ver por qué lo tiene que estar en la mitocondria. Pero por otro lado, nos queda la carnitina, ¿sí? La CAT1, adentro de la mitocondria, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer en este momento es sacarla de alguna forma. Y es acá donde actúa la CAT2, que lo que hace es romper este complejo y dar de vuelta acil-CoA y carnitina, ¿sí? Fíjense que es lo mismo que al principio, nada más que acá está fuera de la mitocondria y acá ya está adentro, ¿sí? ¿Por qué hace esto la CAT2? Para que esta carnitina vaya de vuelta fuera de la mitocondria y recepcione otro acil-CoA. ¿Bien? Y se repita el proceso. Pueda meter otro ácido graso para después llevarlo a beta-oxidación. Pero no entendí por qué hace eso y después vuelve a la normalidad. Para seguir degradando ácidos grasos, para seguir metiendo ácidos grasos en la mitocondria. Ok. Pues, para darle continuidad al ciclo. La CAT1 lo va a meter en la... va a formar el complejo, ¿sí? Y lo va a meter adentro de la mitocondria. Y la CAT2 va a romper ese complejo para que la CAT1 pueda salir de vuelta y formar otra vez el complejo y repetir. Esa es la idea básica. Y después, el tercero, ¿sí? Ya es la beta-oxidación, propiamente dicha, que está compuesta de 4 reacciones, ¿sí? Tenía el nombre, no, la verdad no me acuerdo de los nombres, no sé si eran relevantes, no me acuerdo. Pero... Los de la beta-oxidación. Las 4 reacciones, sí. Ah, Eran de está bien. deshidrogenasa, eran... Sí, mientras que sepan, creo que Cintia dice que no son, Oxidación. o sea, no, por lo general no se toman las enzimas de, digamos, intermediarias de la beta-oxidación, pero sí lo que está sucediendo en cada reacción, ¿sí? Eso. Sí, decía que Ponele sepamos que era primero una oxidación, después una hidratación, después otra oxidación y después una tiólisis. Exacto, eso es lo que tienen que saber. No importa si la enzima es una, o sea, la primera es una acil-CoA deshidrogenasa seguro, porque es acil-CoA el sustrato y deshidrogenasa son las que hacen reacciones de óxido-reducción. Esa la tienen fácil. Después ya si no se acuerdan del producto intermedio, pero eso es lo que tienen que saber, ¿sí? Oxidación, hidratación, oxidación y, bueno, Bien. la tiólisis. Entonces, la primera reacción, oxidación, generamos un FADH2, después hidratación, generamos en la tercera una coenzima reducida más, NADH, y después, bueno, con la tiólisis, obtenemos el acil-CoA de 16 carbonos, ¿bien? Y un acetil-CoA, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a pasar acá, básicamente? Supongan que tenemos el acil-CoA de 16 carbonos, acá, empezamos. Hacemos estas 4 reacciones, ¿sí? Y finalmente nos queda el acil-CoA con 14 carbonos y un acetil-CoA, que es el que rompimos. ¿Se entiende lo que pasó? No. No, ¿lo podrías explicar de nuevo? Es medio difícil acá al principio. A ver, tenemos el acil-CoA de 16 carbonos acá. Hacemos las 4 reacciones, generamos este FADH, NADH, eso es un tema intermediario de las reacciones. Y después, el producto final de ese ácido graso va a ser de 14 carbonos, ¿bien? Y lo que hicimos fue romper 2 carbonos, que es justamente lo que corresponde el acetil-CoA. Nosotros hacemos, miren esta foto, a ver si se entiende más acá. Una vuelta del ciclo, ¿sí? De 16 carbonos obtenemos un acetil-CoA. Pero el ácido graso nos va a quedar de 14 carbonos. ¿Por qué? Porque hidrolizamos un acetil-CoA. Dame una consulta. Bien. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, sí, sí. Eso es lo mismo que explicaron, porque no sé si es lo mismo o no, para ver si lo relaciono, que lo explicaron en el video, que tiene que hacer 7 vueltas de beta oxidación en el palmitato para dar 2,8 acetil-CoA, o es algo diferente.
Es exactamente eso, nada más que quizás... Se explicaba de otra manera. Claro. Claro, explicado de otra forma. No sé si se entiende. Básicamente, o sea, lo pueden pensar de otra forma y decir, un ácido graso de 16 carbonos, hago 7 vueltas y obtengo 8 acetil-CoA. ¿Por qué? Porque cada acetil-CoA, si yo pienso, tiene 2 carbonos. 8 por 2, 16 carbonos. El ácido graso que oxidé. Claro, a mí me pasó que Se al puede- principio, pero a mí me pasó que al principio decía, bueno, si tiene 16 carbonos, ¿por qué no hago dividido 8? Tipo, pensaba eso. Porque en el video dice Pero después 7, por dije, eso. me está Bueno, quedando no, uno porque de 4 al final, me queda uno de 4 en la séptima vuelta y cuando hago Es, 4 dividido 2 es 1, entonces, o sea, no es 1, es 2. bueno, claro, Pero me sí, quedan 2 y me queda en esa vuelta, tipo, ¿ya entendiste? en esa última vuelta, por eso es importante. 7 vueltas, porque al final, fíjense, que dice acetil-CoA. Al tener 4 carbonos, yo rompo eso y me quedan 2 acetil-CoA justo, porque tengo 2 carbonos. Entonces van a ser 7 vueltas, pero a su vez 8 acetil-CoA. Es medio quilombo, no sé si lo entienden. Piénsenlo, piensen como si fuera, o sea, es una cadena, no importa de qué. Una cadena y cada eslabón tiene 2, no sé, 2 perlitas, pongámosle. 2 perlitas. Entonces, si yo quiero armar, en la síntesis era igual, ¿sí? Yo tengo todas unidades de 2 perlitas, ¿no? Entonces quiero armar un collar de 16 perlitas. ¿Qué hago? Agrego 2, tengo 4, agrego 2, tengo 6, agrego 2, tengo 8, hasta que llego a las 16 perlitas, que voy a tener 8 unidades, ¿sí? De 2 cada una, en total tengo 16 perlitas. Eso es la síntesis, nada más que entre paréntesis más complejo porque estaba el malonil-CoA que era de 3 carbonos, pero no importa. Acá es más simple todavía. Si yo ahora tengo esas 16 perlitas, que las tengo en unidades de 2, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, las quiero desarmar. No las puedo cortar de a una, las tengo que cortar de a 2, sí o sí. Entonces, saco 2, listo. Si saco 2, ¿cuántas me quedan? 14. 14, tengo mi collarcito de 14 y tengo mis 2 unidades que saqué, ¿sí? Saco otra, listo, tengo 12 y tengo otras 2 unidades. Es eso, ¿sí? De unidades de A2. No se puede sacar de a un carbono, de A2. La unidad es acetil-CoA, ¿sí? Tengo que sacar de acetil-CoA, ¿sí? El acetil-CoA tiene 2 carbonos, ¿sí? Tengo que sacar de unidades de 2 carbonos. Nada más que les agrego una coenzima A. Cuando lo corto, le agrego una coenzima A, ¿sí? Eso sería. Por eso son 7 vueltas, ¿sí? O 7 veces que tengo que hacer esto, ¿sí? Porque tengo que ir cortando hasta obtener, digamos, todo separadito, ¿sí? Si tienen si van a oxidar un ácido graso de 18 carbonos, esto lo van a cortar 8 veces y voy a obtener 9 unidades de 2 carbonos, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Sí, ahora sí, perfecto. Bien. Entonces, resultado final, en este caso el de 16 carbonos, 8 acetil-CoA. Entonces empiezo a hacer el recuento de lo que termino generando. Bien. Este acetil-CoA, ¿a dónde va a ir? El ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. ¿Qué genera en el ciclo de Krebs? ATP. Enzimas No. reducidas. Enzimas Enzimas reducidas. reducidas. Sí. Bien. ¿Cuáles genero? NAD, ¿Cuántas? Cantidades. Acá H. sí es importante. H, 3 ATPs por vuelta. 3 NADH. Por Y 2 vuelta. FADH. Y 2 FADH por vuelta. No, 3 NADH, un FADH2 y un GTP. Esto así, ya tendrían que decir 12 ATPs por vuelta del ciclo. Bien. Y ya tendrían que saber Bien. esto. Acuérdense, Los 12 ATP de dónde vienen. Bien, acuérdense, el ciclo de Krebs nos genera ATP, las coenzimas reducidas, cadena de transporte, ¿sí? Acuérdense todo el proceso, fosforilación oxidativa, ¿sí? La teoría quimiosmótica, vayan acordándose todo eso, y ahí generamos el ATP, ¿bien? Coloquialmente podemos decir, genera cada acetil-CoA 12 ATP. Tenemos 8 acetil-CoA, ¿bien? De esa degradación del ácido graso. 12 por 8, 96.
Y después tenemos estos intermediarios que fuimos generando, ¿sí? Estas coenzimas reducidas que fuimos generando. Un FADH2 me genera 2 ATP y un NADH me genera 3. Si por cada uno, ¿sí?, genero 5 y hago 7 vueltas, obtengo 35 ATP. ¿Sí? Entonces sumo estos 2 y me da 131 ATP, menos los 2 de la activación primaria. Y finalmente obtengo 129. ¿Bien? Tengo una duda. Yo de la clase escuché que NADH eran 3 y FADH eran 2. Sí, ¿qué Y dije? acá están diciendo que es 1 de FADH. Se genera uno de FADH, a eso me refiero. Un FADH. Que da que 2 después ATP. nos da 2 claro. ATP, a eso me refiero. Y un NADH que después nos da 3 ATP. Tommy, perdón, ¿podría explicar otra vez los 35 ATP? Como no entendí. Recuerden que nosotros hacíamos 7 vueltas acá, ¿bien? En este proceso. Por cada vuelta generamos 5 ATP. ¿Por qué? Porque tenemos el FADH que nos va a dar 2 ATP y el NADH que nos va a dar 3. Estos van a ir directamente a la cadena de transporte de electrones. Si hacemos 7 vueltas para degradar todo el ácido graso, nos da 35 ATP. 7 por 5. No sé si se entendió. Creo que ahí está. Okay. Bien. Bueno. No sé si queda alguna duda de esto. Bueno, ahí preguntaban por qué el malonil-CoA inhibía a la CAT1, pero creo que eso está en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Era de la siguiente pregunta? Sí, está. Listo, así Una lo vemos consulta. con esa. Bien. Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la regulación del metabolismo de lípidos? Si hay suficiente malonil-CoA en el citoplasma, quiere decir que la lipasa hormonosensible estará activa y por lo tanto la lipólisis también estará activa. ¿Qué dicen de esta? No. Porque la malonil-CoA es de la lipogénesis, ¿no es? De la síntesis de novo. De Pero la bueno, está bien. síntesis. Está bien. Ustedes acuérdense, son pocas las reacciones irreversibles que hay que saber. Acetil-CoA, malonil-CoA, acetil-CoA carboxilasa. Síntesis de nuevos ácidos grasos. Listo. Después, cuando la acetil-CoA carboxilasa está inactiva, la CAT1 se encontrará activa. Por lo tanto, habrá oxidación de ácidos grasos en la mitocondria. Sí, es así. Cuando la acetil-CoA carboxilasa está activa, la CAT1 estará inactiva. Por lo tanto, se estimulará la oxidación de ácidos grasos. ¿Esa? Y si está inactiva no se va a oxidar. Claro, es que justamente si la acetil-CoA carboxilasa está activa, no oxida ácidos grasos, al contrario. Sintetiza. Sintetiza, ¿verdad? Y después, por último, la fosforilación de la acetil-CoA carboxilasa. La fosforilación, fíjense, genera un aumento de malonil-CoA que inhibe la beta-oxidación. No es de fosforilado. Bien. Si está actuando la acetil-CoA carboxilasa, está desfosforilada, ¿por quién? Insulina. Por la insulina. Muy bien. Perfecto. Y bueno, acá un poco lo mismo, ¿sí? Les quería mostrar. Si hay suficiente malonil-CoA, yo ya está. Si me hablan de malonil-CoA en el citoplasma, quiere decir que ya estoy hablando de una vía de síntesis. ¿Bien? ¿Por qué? Por la acetil-CoA carboxilasa. Acetil-CoA a malonil-CoA. Listo. Si me estás hablando que hay mucha cantidad de malonil-CoA, síntesis de novo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque originariamente había una acumulación de citrato y todo lo que vimos en la clase anterior. ¿Bien? Después, en la B, ¿sí?, es la correcta, debido a que si hay mucho malonil-CoA, lo que va a estar haciendo es sintetizando, ¿bien? Entonces va a inhibir a esta enzima, porque si no lo que pasaría es que mientras está sintetizando ácidos grasos, los va a degradar. ¿Entienden? Son vías contrarias. El cuerpo no va a gastar energía para sintetizar y degradar a la vez. Va a haber un momento para cada cosa. Se tiene que inhibir el ingreso de esos acil-CoA
que se están sintetizando, digamos, se tiene que inhibir ese ingreso a la mitocondria de nuevo, ¿sí? Porque si no los estoy sintetizando y los meto de nuevo a la mitocondria y los oxido. ¿Se entiende? Fíjense que, claro, acá lo sacamos de la mitocondria hacia el citoplasma para terminar después con toda la síntesis de nuevos ácidos grasos. Y acá lo que hacemos al contrario, es del citoplasma meterlos a la mitocondria para oxidarlos en el ciclo de Krebs. No sé si queda claro el concepto, porque esto es muy importante. Bien. ¿Lo podrías repetir? Sí. Lo primero que, o sea, es importante que entiendan es la diferencia entre la mitocondria y el citoplasma, las cosas que van a pasar en cada uno, ¿sí? Cuando ustedes hablan de una vía, lo primero que tienen que pensar es si es de síntesis o degradación, bueno, la localización, en dónde se va a dar, ¿sí? Si en el citoplasma o en la mitocondria, porque si se da en la mitocondria, vos ya sabés, ¿sí? Que va a terminar en el ciclo de Krebs y va a terminar en todo lo que ya venimos viendo, ¿sí? En cambio, si es en el citoplasma, el objetivo no va a ser ese, no va a ser degradarlo, ¿sí? Y obtener ATP. Es muy importante eso. En este caso, si lo ponemos con un ejemplo, cuando pensamos en la síntesis de nuevos ácidos grasos, yo tengo de la mitocondria, se empieza a acumular mucho citrato en la mitocondria y lo derivo hacia el citoplasma. ¿Para qué? Para después generar acetil-CoA, malonil-CoA y formar un ácido graso y almacenarlo en el tejido adiposo, ¿sí? Por medio de la lipogénesis. Entonces, si yo quiero degradarlo, voy a hacer lo contrario. El ácido graso lo voy a meter en la mitocondria, lo que vimos antes con beta-oxidación, y oxidarlo después y obtener los ATP necesarios. ¿Se entiende? Entonces, si es en el citosol, es para almacenamiento, si es en la mitocondria es para degradarlo. No, Está silenciado. ¿Cuál es la pregunta? Me estaba fijando algo en una diapositiva para después. Decime. ¿Cuál era la pregunta? Que entonces, si estoy en el citosol, es para almacenamiento y si estoy en la mitocondria es para degradarlo. Exacto. Sí, 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 sí. Sí, incluso es medio como a propósito que sea en otro compartimento de la célula, ¿sí? Que en la mitocondria sea la oxidación y en el citosol sea la síntesis. Incluso toda la síntesis es en el citosol. Síntesis de colesterol es en el citosol. Bueno, síntesis de ácidos grasos es en el citosol. Bueno, en el retículo en realidad, pero ahí, fuera de la mitocondria. Sí, sí. Bueno. Pero entonces no es solamente en el caso de ácidos grasos. Sería como dijiste recién en toda la síntesis. Sí, las síntesis son en el citosol. Tommy, una pregunta. Yo no terminé de entender la relación entre el malonil con la LHS. ¿Con la lipasa hormona sensible? Sí. ¿Dónde lo encontrás el malonil-CoA? En el citoplasma. ¿Pero en qué vía? En la de novo AG. Bien. ¿Qué es una vía de qué? De síntesis. Bien. ¿Y la lipasa hormona sensible qué hace? Degrada. Entonces es una vía De lipólisis. catabólica. Claro, catabólica. Entonces son vías contrarias. Pero, o sea, si... Porque me quedé pensando, si yo tengo mucho malonil, significa que después voy a tener ácidos grasos, entonces no los tendría que degradar. Y después. no, porque justamente vos estás... Estoy en proceso de fabricarlos, sería. Exactamente. Okay. Suponete que vos comés, no sé, comés de más una noche, entonces tu cuerpo va a tener energía excedente para sintetizar ácidos grasos. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Los va a desechar? No. Va a decir, si me estás dando de más energía, voy a aprovechar, voy a crear ácidos grasos para cuando no la tenga, los pueda degradar y así seguir teniendo energía para todos los procesos. Ok. Esa es la lógica del cuerpo. Entonces, Loco. ¿no tiene sentido? Claro.
Gracias. Lo complejo acá en este metabolismo, como por ahí a diferencia del de hidratos, es que en este caso lo que se regula a contrario es en la lipogénesis no tiene, la lipogénesis que es síntesis de triglicéridos, o sea, unión de ácidos grasos con glicerol, esa propiamente dicha no tiene enzima regulable, pero la lipólisis sí, que es la lipasa hormonosensible, que sería su vía contraria. Como es la síntesis de ácidos grasos, tiene esta regulación que es de la acetil-CoA carboxilasa, como ya estuvo explicando Tommy, ¿sí? Y la vía contraria, que es la beta-oxidación, tiene su regulación no digamos, en una enzima que catalice una reacción de la beta-oxidación propiamente dicha, sino del ingreso de los ácidos grasos a la mitocondria, ¿sí? Y en realidad lo que se tienen que, como acá poner es como, bueno, estado metabólico. Bueno, si estoy en ayuno, o sea, si estoy en ayuno, lipólisis, lipasa hormonosensible, ¿sí? Y lo que sea de síntesis de ácidos grasos va a estar inhibido y van a estar ingresando ácidos grasos a la mitocondria para oxidarse, ¿sí? Si estoy en saciedad, bueno, lipogénesis, ¿sí? La LHS va a estar inhibida, ¿sí? Entonces es como que no es que, por eso el malonil-CoA no actúa directamente sobre la lipasa hormonosensible, ¿sí? Sino que el malonil-CoA actúa sobre el nivel de beta-oxidación o síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Pero está todo conectado, porque inmediatamente después de hacer síntesis de ácidos grasos, ¿y qué voy a hacer con esos ácidos grasos? No los voy a oxidar, como dijo Tomás, los voy a guardar. Mi manera de, si estoy sintetizando ácidos grasos es porque tengo mucha energía y de alguna manera los voy a almacenar y los almaceno en forma de triglicéridos, así que lo que sigue es lipogénesis, ¿sí? Qué cantidad de información hoy, pobre. Sí. Es Y difícil, eso que pero se va entendiendo. separamos las clases de lípidos en dos. Imagínense que el año pasado era todo junto. La clase anterior y esta. O sea, te ibas con... Bien. Sale humo del cerebro. Sí, sí, sí. Bueno, y la última... Por eso insistimos en que vayan leyendo, en que traten de venir con las cosas mínimamente leídas, ¿sí? Porque, o sea, no lo decimos porque somos ortivas, lo decimos porque sabemos, digamos, cómo, o sea, bueno, estoy acá hace bastantes años, no es lo mismo ir a una clase de bioquímica habiendo leído, no digo estudiado, leído, ¿sí? Que sin haber leído nada. O sea, todo esto no terminás como relacionando nada. Te sale humo del cerebro, posta. Sí. Claro, es que ya Así habiendo tal cual. leído es difícil relacionar, sin leer peor aún. Les va a pasar que a Por medida eso. también que vayan estudiando, van a decir, esto de la clase, ¿sabés qué dijo? Y nada, es cuestión de tiempo. O capaz les puede seguir pasando que cuando estudien para el final, que revean todos los temas del primer parcial, van a decir, claro, después en el metabolismo tiene sentido que pasa esto. Y así todo el tiempo van a seguir encontrando cosas nuevas. Bien, y la última dice la fosforilación, bueno, básicamente es incorrecta por esto que habían dicho, ¿sí? La insulina va a desfosforilar, ¿sí? Al contrario, ¿sí? Y el glucagón con adrenalina lo que hacen es fosforilar la reacción, ¿sí? Permitiendo que se dé la estimulación de la lipasa hormonosensible, que lo que va a hacer es degradar. La insulina con la fosfatasa induce la desfosforilación y permite que la acetil-CoA carboxilasa reaccione. Toda la vía contraria va a inducir una fosforilación y la va a inhibir. ¿Para qué? Para de vuelta lo mismo, no estar sintetizando a la vez que degrada. Bien. Bueno, te dejo lugar, Noé. Ya está. Sí. Bueno, a ver, ¿cuál es la que sigue? Perdón, cuerpos yo cetónicos. tengo una duda. Sí. Sí. Habían dicho que la síntesis ocurría en el citosol, pero la degradación no llega a notar dónde ocurría. O puede ocurrir en distintos lugares de la célula. ¿De los ácidos grasos? Sí.
La síntesis de ácidos grasos es en el citosol, la degradación de la beta-oxidación es en la mitocondria, por eso ingresan los ácidos grasos a la mitocondria. Genial. Por eso está lo de la acilcarnitina, lo de la CAT1. Buenísimo. Hasta meter a la mitocondria para después. ¿Pero es me solo queda ahí. en ácidos grasos o en todas las vías esto? Lo no de hay que síntesis y generalizar. degradación, en general las síntesis ocurren en el citosol. Ahora, por ejemplo, que vemos cetogénesis, que es una síntesis, esa ocurre en la mitocondria justamente. Pero bueno, es una síntesis como un poco particular. Exacto. Bueno. Ay, la D no entendí por qué no podía haber sido. ¿Cuál era la B? A ver. No, la D. La D. Ahí en la D vos tenés que pensar lo que es la vía contraria, ¿sí? Me decía, la fosforilación de acetil-CoA carboxilasa genera un aumento de manganil-CoA que inhibe la beta-oxidación. En realidad lo que lo hace es la defosforilación, porque la acetil-CoA carboxilasa va a estar activa, desfosforilada, gracias a la insulina. Si estaría fosforilada, estaría inhibida, ¿bien? ¿Por qué? Porque la que inhibe a la acetil-CoA carboxilasa, que la fosforila, es el glucagón, adrenalina, que ¿qué van a hacer? Degradar los ácidos grasos. Bien. Dale, gracias. Bueno, vamos a seguir con las siguientes 3 preguntas. Ahí, bueno, no los puedo, tengo que ir a la otra pantalla, no los puedo ver a ustedes. Bueno, la pregunta era, señale la opción correcta. El acetil-CoA puede generar cuerpos cetónicos que se sintetizan a partir de glucosa, ¿sí? Esa, bueno, algunos respondieron esta, pero ¿por qué descartar? Ya vemos que la correcta es la D, ahora vemos. La A, se sintetizan a partir de glucosa. ¿Esta por qué la descartamos? Porque se sintetizan a partir de acetil-CoA. Y porque no hay glucosa, no estamos consumiendo, digamos. No sería, Claro, ¿no? estamos en un ayuno. Supuestamente. O sea, primero que la glucosa no la vamos a usar para otra cosa que no sea como glucosa y como combustible para los tejidos que son glucodependientes, ¿sí? Así que a partir de glucosa ya vimos que no se puede convertir en acetil-CoA en glucosa y que la glucosa no nos va a poder dar cuerpos cetónicos, ¿sí? Se metabolizan en los hepatocitos. Los cuerpos cetónicos se metabolizan en los hepatocitos. Yo me declaro dudas porque no entendí lo de se metabolizan. O sea, sé que se forman, pero después se pueden degradar en otros lados, porque no se degradan. Pero ¿se refería a todo tipo síntesis y degradación en este aspecto? Metabolizan, en realidad metabolizan es que a esos cuerpos cetónicos le va a suceder algo, se van a oxidar, se refería a eso. Yo no me la marqué a esa, pero porque obviamente fui por la que estaba correcta, pero me hizo como ruido. Se metabolizan es que van a tener esos cuerpos cetónicos, les va a pasar algo, se van a metabolizar, en este caso van a ser catabolismo. Sí, se refiere a catabolismo. Así que esa ya sabemos que es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta? Porque ese tejido se forman nada más. Claro, solo se forman. Se forman. ¿Qué pasa? ¿Por qué en el hígado no se pueden degradar esos cuerpos cetónicos? Ok, no se puede hacer en el hígado cetólisis. ¿Por qué? Porque no tienen las enzimas. Bien, en realidad no tiene una enzima que se llama tioforasa, que es la que se encargaría como de activar a ese cuerpo cetónico para poder ser degradado, ¿sí? Ahora lo vemos, si no. La otra es, se oxidan en condiciones anaeróbicas en ayuno prolongado. ¿Qué onda con esta respuesta? Yo había pensado que lo de ayuno prolongado estaba bien, Claro, pero la anaeróbica hizo ruido. Eso. Sí. Ahí está, sí, fue media tramposa esta. Incluso varios respondieron esta. Bueno, lo de condiciones anaeróbicas, eso, o sea, está mal. Sí, está bien lo de ayuno prolongado, pero condiciones anaeróbicas
está mal, ¿sí? Sí o sí, luego vamos a necesitar oxígeno, porque los cuerpos cetónicos, que cuando se oxidan los cuerpos cetónicos, ¿qué nos van a otorgar, digamos? ¿Qué nos dan los cuerpos cetónicos cuando se oxidan? Energía. Energía. Bien, pero ¿cómo es, digamos, de dónde sale esa energía? Acetil-CoA, después va al ciclo, ¿no? Sería. Perfecto, acetil-CoA. ¿Ese acetil-CoA dónde va? Al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa, ¿ese metabolismo es aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. Aeróbico, ¿sí? Sí o sí necesito ahí el oxígeno. Y la última, pueden degradarse en el cerebro como combustible energético. Sí, en la clase incluso decía que el cerebro se adaptaba a los cuerpos cetónicos cuando no había en un ayuno, así que. Perfecto, esa es la correcta, ¿sí? Esa es la correcta, que pueden degradarse en el cerebro, o sea que el cerebro va a captar estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Y eso es muy importante. Párenme un cachito. Eso es muy importante, ¿sí? Porque este tejido, el cerebro, es glucodependiente y el eritrocito también es glucodependiente. Y si estamos en un ayuno, ¿sí? Ya prolongado, en el cual no está ingresando glucosa, ¿qué sucede? Cuando se empiezan a sintetizar los cuerpos cetónicos y el cerebro ahora tiene un combustible alternativo, ¿sí? Va a decir, bueno, listo, yo capto algunos cuerpos cetónicos y le dejo la glucosa al eritrocito, que el eritrocito sí o sí no le queda otra, ¿sí? Entonces empiezo a captar cuerpos cetónicos, ¿sí? Incluso la enzima esta tioforasa, que es la que activa estos cuerpos cetónicos, en el cerebro se activa o se induce la síntesis en estos estadios, en un ayuno prolongado, ¿sí? Entonces el cerebro tiene este combustible alternativo y la glucosa, ¿sí? Queda más para el eritrocito, ¿sí? No significa que el cerebro no siga captando glucosa, pero en menor proporción, ¿sí? ¿Y esto qué hace? Esto hace que se desacelere un poco la gluconeo, ¿sí? Porque no está bueno hacer gluconeo todo el tiempo, porque se empiezan a romper proteínas, ¿sí? Importantes para hacer gluconeo, ¿sí? Si esa gluconeo viene de los aminoácidos, ¿sí? Así que esto es súper importante para preservar proteínas. Déjenme ver las que sigues en ayuno prolongado y sería la opción correcta con la dieta cetogénica. Bueno, bien. ¿Quieren ver alguna diapositiva con lo de la cetogénesis y cetólisis? ¿O seguimos con la siguiente pregunta? No, a mí me generó dudas. Tipo, sabía la respuesta, pero no sé cómo descartar la A, digamos. Perdón, de la pregunta 6, perdón, pensé que estaba. Perdón, la C en la pregunta 6, no entendí cómo descartar la A, pero me confundí, pensé que. La 6. Bueno, ahora vamos a la 6. ¿La 6? Yo en la 5 vamos en la 5. anaeróbica, porque se descarta. En la 5 lo de anaeróbico se descarta porque los cuerpos cetónicos, ¿sí? Cuando se van a oxidar en los diferentes tejidos que los oxiden, ¿quiénes oxidan cuerpos cetónicos además del cerebro? Músculo esquelético, el cardíaco, el riñón. Los tejidos. Perfecto. Con adaptación. Muy bien, esos que nombraron entonces. Bien, esos tejidos captan los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y cuando ingresan, van a ingresar a la mitocondria y ahí hacen esta cetólisis, que sería esta degradación de los cuerpos cetónicos, ¿sí? La degradación de estos cuerpos cetónicos me va a dar acetil-CoA, ¿sí? O sea, los cuerpos cetónicos, ¿qué son? Se generan a partir de acetil-CoA. Esperen que les voy a compartir así la pantalla. Les comparto, chiqui, una ventana. Así rapidito. Tiki, ahí está. ¿Me ven? ¿Ven la pantalla? Con la diapositiva. Bien. Perfecto, muy bien. Esto es cetogénesis en el hígado, ¿sí?
¿sí? La cetogénesis, o sea, síntesis de cuerpos cetónicos, es a partir del acetil-CoA, ¿sí? 2 moléculas de acetil-CoA, luego una tercera molécula, ¿sí? Y se forma en acetoacetato, que es uno de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Después tenemos el beta-hidroxibutirato, que es otro cuerpo cetónico, y la acetona, ¿bien? De estos 3 cuerpos cetónicos, los que se oxidan son, ¿cuáles son? El acetoacetato y el beta-hidroxibutirato. Perfecto, muy bien. Esos 2 que son los que tienen ácido, ¿sí? En su estructura, ¿sí? La acetona se descarboxiló en realidad y en realidad se va a expirar, ¿sí? Por vía respiratoria. Entonces, los cuerpos cetónicos, ¿sí? Son ácidos, se van a liberar a la sangre y van a viajar, ¿sí? Así sueltos, no necesitan ser transportados por nadie, van a llegar a los tejidos que puedan oxidarlos, ¿sí? Que puedan degradarlos. La degradación de los cuerpos cetónicos es la cetólisis, ¿sí? Que ya dijimos que en el hígado no va a poder suceder. Entonces, yo tengo, por ejemplo, el acetoacetato, ¿sí? Que es uno de los cuerpos cetónicos. En el caso que tenga beta-hidroxibutirato, se tiene que transformar en acetoacetato, ¿sí? Y a partir del acetoacetato, por esta enzima, que se llama también tioforasa, no solamente con el nombre que está acá, lo que hace es separar a este acetoacetato y transformarlo en succinato y acetoacetil-CoA. Y luego, por una tiolasa, yo obtengo 2 moléculas de acetil-CoA, ¿sí? ¿Qué hago con esas moléculas? Así yo degradé a los cuerpos cetónicos. Ahora, ¿para qué los degradé? Los degradé para obtener energía. Entonces, ¿cómo obtengo energía? Esos acetil-CoA van a ir al ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Todo ese metabolismo, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa, es dependiente del oxígeno. ¿Por qué es dependiente del oxígeno? Porque es el El último. oxígeno es el aceptor, es el último aceptor. Perfecto. El oxígeno tiene la utilidad de ser el último aceptor de electrones en la cadena transporte de electrones, ¿sí? Si no tengo oxígeno, en algún momento la cadena de transporte de electrones no va a, digamos, se va a parar porque no hay quien acepte los electrones. Y si eso sucede, también se va a parar el ciclo, el ciclo de Krebs, porque no voy a tener coenzimas oxidadas para que puedan volver a reutilizarse en el ciclo de Krebs. Está todo conectado. Entonces, este metabolismo es aeróbico, ¿sí? Por eso la opción de anaeróbico estaba mal, ¿sí? Era incorrecta. ¿Ok? Bueno, estoy yendo un poco rápido porque nos queda poco tiempo. Profe, ¿te puedo hacer una consultita rápido? Que yo de las clases anoté que la cetólisis en hígado no, pero ¿cuál sería la justificación que la dijiste antes? O sea, que no tiene enzimas. No tiene la enzima para activar a los cuerpos cetónicos, o sea, para comenzar a degradarlos, que es esta tioforasa, o la que se ve ahí como cetoaciltransferasa. Ah, perfecto, gracias. Profe, y una consulta. ¿Es necesario saber las enzimas y de tanto la cetogénesis como la cetólisis, o con saber los productos está bien? No, creo que las enzimas de lo que es cetogénesis y cetólisis por lo general no se preguntan. Igual son 3 enzimas nada más. Sí saber esto, que en el hígado no está esta enzima, que es la tioforasa, que es la que activa a los cuerpos cetónicos para poder degradarse, ¿sí? Y más que esa enzima, no. Después que comparten la enzima, la hidroximetilglutaril-CoA, ¿sí? Reductasa, que es la misma del colesterol, nada más que la del colesterol está en citosol y esta está en la mitocondria. Así que ojo con eso también, que eso es para la cetogénesis. Profe, perdón. La cetólisis entonces ocurre en la mitocondria y la síntesis también ocurre en la mitocondria. Sí. Genial. En cuerpos cetónicos, sí.
Bueno, bien, entonces, ¿pasamos a la pregunta 6 o quedó algo de las 5? No, Pasamos a las 6. no. Perfecto. ¿Ustedes la pueden ver la pregunta? ¿O se le, Ahora no? estamos viendo Entonces, la diapo de cetólisis. Ahora. claro, por eso, está bien. Entonces les comparto la pregunta si se acuerdan de las respuestas. Ahí está. 6. Bien, en un ayuno prolongado, ¿sí? La A era, el aumento de cuerpos cetónicos genera cetoacidosis, ¿sí? Esa, Sí, yo varios tenía la pusieron duda, como correcto. pero ahora que explicó lo otro, ya como que creo que entendí. Bueno, perfecto, muy bien. Esta opción no es correcta porque si bien en un ayuno prolongado aumentan los cuerpos cetónicos, esta la puse un poquito a propósito, aumentan los cuerpos cetónicos, ¿sí? No genera una cetoacidosis. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis se genera si esos cuerpos cetónicos se generan como desproporcionadamente y no pueden ser captados por los tejidos. Lo que sucede en el ayuno prolongado es que se sintetizan los cuerpos cetónicos, se liberan a la sangre, pero esos cuerpos cetónicos son captados, ¿sí?, por los tejidos, ¿sí? O sea que aumenta la concentración de cuerpos cetónicos en un ayuno, eso es real, pero no genera una cetoacidosis. Para que se genere una cetoacidosis tiene que ser desproporcionada la cantidad de cuerpos cetónicos, ¿sí? Y eso puede por muchos días. No comieron por muchos días. ¿O no? No por muchos días porque siempre se van a estar captando. Sucede más que nada cuando está, por ejemplo, en una diabetes, ¿sí? Tipo 1, que incluso a veces es la forma que debutan los diabéticos tipo 1, ¿sí? Sintetizan un montón de cuerpos cetónicos. Después, no recuerdo si en la clase específica de diabetes, pero en la clase de integración lo volvemos a ver. Lo que sucede es que es como si el organismo estuviese en un ayuno, ¿sí? Porque no hay insulina, hay gluconeo todo el tiempo, hay síntesis de cuerpos cetónicos, pero esos cuerpos cetónicos no llegan a ingresar. Entonces se genera esta cetoacidosis, ¿sí? Así que eso, en ayuno prolongado no va a haber una cetoacidosis, sí hay un aumento de cuerpos cetónicos, ¿sí? Pero no una cetoacidosis. Si no, las personas que hicieran dieta cetogénica tendrían que estar en una cetoacidosis todo el tiempo y eso no es viable, porque una cetoacidosis después te trae deshidratación y bueno, no es viable. Es una joyita eso que dijo Noé, de la insulina en un diabético, por ejemplo. Pues si vos te pones a pensar, los síntomas de un diabético muchas veces es eso, es la bajada repentina de peso. ¿Por qué? Porque todas las vías de síntesis no se van a poder dar. Síntesis de novo, lipogénesis, todas van a necesitar insulina. Entonces por eso baja tan de golpe. Entonces lo pueden relacionar desde el metabolismo con una simple hormona, ya empezar a entender las vías también de otra forma. Profe, y por eso también un síntoma de diabetes es tener mucha sed. Sí, eso tiene que ver con que tienen alta la glucemia, eso hace que orinen más y al mismo tiempo atrae más agua, tienen esos síntomas son Es la polidipsia, triple P. poliuria, pérdida de peso, son como los síntomas de un diabético tipo 1. Y polifagia, o sea, también tienen mucha hambre, Y por eso polifagia. comen y no se sacian. ¿Por qué? Porque la insulina, después en la clase de integración lo ven, actúa sobre el hipotálamo, generando hormonas de saciedad. Entonces, ¿por qué no se siente nunca lleno? Porque no está esa insulina que le avisa al cerebro, che, comí, ya estoy bien, nunca le avisa. Entonces siempre se sienten con hambre. Bueno, seguimos que queda poquito tiempo. Bien. El eritrocito puede oxidar cuerpos cetónicos sintetizados en el hígado. Esa. No. Falso, Se dejaba, el porque cerebro mantiene mitocondrias. lo echaba y le dejaba la glucosa al eritrocito.
Perfecto, y además no tiene mitocondria, así que no los puede degradar. La otra era, el hígado se acumula, en el hígado se acumula acetil-CoA que no puede ingresar al ciclo de Krebs, ¿sí? Esta es la correcta y es lo clave, ¿sí? Clave. Eso es el motivo por el cual se sintetizan los cuerpos cetónicos. Ahora lo vemos. Vemos la siguiente. La D, el exceso de acetil-CoA proviene del piruvato. El exceso de acetil-CoA proveniente del piruvato se utilizará para cetogénesis. Bueno, esa claramente es incorrecta. El piruvato se va a estar yendo a gluconeo y no lo vamos a usar para hacer cetogénesis. Así que esperen que les voy a compartir lo de la respuesta C, que eso en el teórico está súper bien explicado, cómo es el mecanismo. Bien, ¿se ve? Sí. Sí. Bien. Bueno, esto es súper importante, ¿sí? ¿Qué sucede en el ayuno prolongado, como estuvimos viendo? ¿Sí? Acá estamos hablando específicamente del hígado, ¿sí? Esto que les quede claro. En un ayuno prolongado, ¿sí? En el hígado, lo que sucede es que la beta-oxidación va a estar aumentada, ¿sí? ¿Por qué va a estar aumentada la beta-oxidación? Estamos en ayuno, ya vimos cómo es que se estimula la beta-oxidación y además el hígado, ¿sí? Va a estar haciendo gluconeo. La gluconeo le insume un montón de energía al hígado. Estar sintetizando glucosa constantemente al hígado le sale caro. Entonces, por eso el hígado también va a estar a full con la beta-oxidación, ¿sí? ¿Y qué sucede con esa beta-oxidación? Esta beta-oxidación ya vimos que como productos tiene acetil-CoA, ¿sí? Bueno, y las coenzimas reducidas, ¿sí? Entonces, ese acetil-CoA, ¿sí? Empieza a aumentar tanto, ¿sí? En tal cantidad que lo que sucede es que ese acetil-CoA para ingresar al ciclo de Krebs, ¿qué necesita? ¿Cuál es bien, la primera reacción del ciclo de Krebs es acetil-CoA más oxalacetato, nos va a dar citrato. Esa es la primera reacción del ciclo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que se empieza a acumular acetil-CoA porque hay mucha beta-oxidación y ese acetil-CoA no puede ingresar al ciclo, es decir, en realidad no puede realizarse la primera reacción porque no tengo tanta cantidad de oxalacetato como tengo de acetil-CoA, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese oxalacetato se está derivando a la gluconeo, ¿sí? Porque el hígado tiene que seguir haciendo gluconeo, es el provisor de glucosa. Entonces, ese oxalacetato que se va a la gluconeo, ¿sí? No permite que este acetil-CoA pueda generar citrato junto con ese oxalacetato y seguir el ciclo de Krebs, ¿sí? Como no hay ingreso de hidratos de carbono, de glucosa, ese oxalacetato disminuye, ¿sí? Por eso es que se empieza a acumular este acetil-CoA. Entonces ahí el hígado dice, bueno, ¿qué hago con este acetil-CoA que se me está acumulando? Lo que hace es sintetizar cuerpos cetónicos, ¿sí? O sea, es una alternativa que plantea el hígado, ¿sí? Con ese acetil-CoA que le sobra, sintetiza estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Como ya vimos, que incluso vienen muy bien porque como el cerebro puede, digamos, atrapar estos cuerpos cetónicos, puede captar estos cuerpos cetónicos y oxidarlos alternativamente a la glucosa, le va a permitir, como les dije antes, poder disminuir un poco la velocidad del gluconeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora el cerebro se conforma también con los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y no es que hay solamente glucosa. ¿Tá? Ese es el mecanismo por el cual el hígado empieza a sintetizar cuerpos cetónicos. O sea, no hay una enzima
que se regula, que estimula la síntesis de cuerpos cetónicos, como en las demás vías que estuvimos viendo. Es la situación metabólica genera que el hígado tenga que empezar a sintetizar cuerpos cetónicos. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, una consulta. Una consulta, profe. ¿La finalidad de eso es para mantener la glucemia, entonces? La finalidad, o sea, la finalidad es darle al cerebro, ¿sí? Darle a los tejidos algún combustible alternativo, ¿sí? Esa es la finalidad. Y obviamente va a servir, o sea, tiene todo que ver, ¿no? Porque el hígado tiene que, sí o sí, el nivel de glucosa en sangre se tiene que mantener en un determinado nivel, porque no está ingresando glucosa, pero de alguna manera tiene que haber glucosa, ¿sí? Porque por los tejidos glucodependientes. Entonces, está relacionado también con eso, porque va a llegar un momento que, o sea, el hígado no va a poder hacer gluconeo en forever and ever. Entonces, hace esta técnica, digamos, que le va a permitir bajar la gluconeo, ¿sí? Y seguir manteniendo la glucemia a expensas de que el cerebro puede empezar a oxidar cuerpos cetónicos. ¿Sí? Sí, profe, ahí se entiende. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bien. Y a ver la siguiente pregunta, así podemos ya terminar el cuestionario y después hacemos algún otro comentario. Bien, señale la opción correcta con respecto a la dieta cetogénica, ¿sí? Esto también Cintia lo explica en el teórico. Bien, la mayoría igual respondió la correcta, que es, estará estimulada la lipólisis y la beta-oxidación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el organismo sensa que está en un ayuno, ¿sí? Porque no hay ingreso de hidratos de carbono, o sea que el mecanismo de lo que sucede es lo mismo que expliqué recién, ¿sí? Es una dieta baja en calorías y con restricción de lípidos, está... Con restricción de carbohidratos. Exacto, muy bien, con restricción de carbohidratos y no es baja en calorías, ¿sí? Eso también, no es una dieta baja en calorías. Lo principal es que es con restricción de hidratos. Hasta incluso a veces puede ser bastante hipercalórica. Bueno, la correcta ya la vimos, y la C, es necesario consumir al menos 150 gramos de hidrato de carbono por día. Dependía del peso de la persona. Dependía del peso de la persona, igual 150 es ¿cuánto era que tenía que consumir la persona? Eso sépanlo. Multiplicar por 0,4. Claro, de 0,2. De 0,2 a 0,4 gramos por kilo. Sí, exacto, eso da re bajito, ¿sí? En alguien de 50 kilos, 20 gramos de carbohidrato. Claro, o sea, 20 gramos de hidratos de carbono es la nada misma. Una bananita. Nada. Una bananita, literal. Así que, y ni otra cosa, porque se cuentan los hidratos de todo. O sea, de los vegetales A ya tienen 3 gramos de hidrato, eso también se cuenta. Así que, nada, es súper difícil. 150 incluso es lo mínimo que a veces necesitas para no generar cetosis. Así que, bien, es re poquito. Genera un aumento de la relación insulina-glucagón. Sería al revés, de glucagón-insulina. Al contrario. Exacto. Muy bien, lo que se busca es tener una baja insulina con esta dieta, ¿sí? Lo que se busca es eso, bajo nivel de insulina, como si estuviéramos en un ayuno, ¿sí? Pero en realidad está ingresando alimento, grasas y proteínas, ¿bien? Pero el organismo lo sensa de esta manera,
Y sucede lo mismo que vimos en el gráfico anterior, de por qué se empiezan a sintetizar los cuerpos cetónicos. ¿Bien? No entendí qué quiere decir la última, que genera un aumento de la relación insulina-glucagón. Sino, el principal estímulo para la síntesis y liberación de insulina, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Por qué se libera insulina? ¿Cuál es el principal? Cuando Los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono. Bien, los hidratos de carbono son el principal estímulo para la síntesis y liberación de insulina. Si no consumo hidratos, habrá una secreción de insulina basal, pero no tengo el pico de insulina que hago postprandial después de que como hidratos. ¿Sí? Por eso el organismo lo sensa como un ayuno. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Bueno, muy bien. Bien, con estas preguntas, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, bien. A ver, yo tenía unos cuadros para compartirles como resumen, pero lo que vamos, como obviamente no hay más tiempo, lo van a hacer ustedes de tarea para ustedes, ¿sí? Les va a ser bastante útil. Y van a hacer unos cuadros comparativos